y Alberto Fernández en cada una de sus presentaciones lo hace saber, y de hecho por eso armó la semana pasada esta reunión donde convocó gente de distintos sectores para poder llevar adelante una política conjunta contra el hambre. Está Julián Denaro, que es economista, para analizar un poco. Julián, yo digo, las cifras se conocen, pero en realidad reflejan una realidad que nosotros vemos a diario y hace ya varios meses también, ¿no? Bienvenido. Sí, son varias partes de la realidad que están de alguna manera alineadas con el mismo problema, ¿no? Porque una de las cuestiones de la que se habla mucho es cómo vamos a hacer para pagar los vencimientos de deuda externa próximos, cuando se habla de que son más de 30.000 millones de dólares que se van a tener que pagar de acá a mayo, cuando reservas de libre disponibilidad son apenas 11.000 millones. Cuando se leía que, por ejemplo, los vencimientos para el 2016, 17 y 18, haciendo comparación, eran 2.500 millones, 9.000 millones, y después 2.000 millones, 2.000 millones, y después iba bajando. Entonces, este gran endeudamiento gigantesco, ¿no es cierto?, no ha servido, alineado con la pregunta, ¿no? No ha servido para bajar la pobreza, sino que la aumentó. La pobreza aumentó del 25% al 40%, la pobreza infantil aumentó del 30% al 50%, el cálculo del hambre, que lo hace la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Cuidado de la Sí. Alimentación y la agricultura, decía que, por ejemplo, en el 2014 y 2015, que había habido algunos informes donde se había hablado de hambre cero en la Argentina, que algunos decían, ¿cómo puede ser hambre cero? Hambre cero no significa que no hay hambre, sino que hay una población que tiene menos del 5% de la población en esa condición. Estábamos más o menos en 2 millones de personas, lo cual era aproximadamente el 4%, y ahora estamos en más del 9%, porque hay más de 4 millones de personas, o sea, es más que se duplicó, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas, por supuesto, es ¿a dónde está esa plata?, ¿no es cierto? Porque nosotros no la tenemos, sino que todas las condiciones sociales de nuestro pueblo han empeorado. Entonces, bueno, justamente una de las cosas que dice Alberto Fernández, intento completar lo que me preguntaste, es que lo primero que se va a hacer es reponer los medicamentos gratuitos a los jubilados, ¿no es cierto? Que es algo que quitó el gobierno de Mauricio Macri. Y Alberto Fernández había anunciado que con la plata que sirve para todo un año de medicamentos gratis a los jubilados, se le paga apenas una semana de intereses a las LELIQs y a herramientas financieras diversas, ¿no? Al mercado financiero ahí. Ahora, hoy hablamos con el sociólogo Diego Born, él decía, bueno, de la pobreza realmente se sale genuinamente con más trabajo y con mejor poder adquisitivo del salario del trabajador. Digo, para generar, eso desde el lado de la sociología, no del lado de la economía. ¿Cómo se hace eso en definitiva? ¿Cómo se puede revertir esta situación crítica? Es exactamente así, porque esto no es algo novedoso, sino que John Maynard Keynes lo explicaba desde la década de 1920 y 1930 en Estados Unidos, bueno, en inglés, ¿no? Pero explicaba el efecto multiplicador que se conoce cuando uno abra los libros de economía, el efecto multiplicador keynesiano, ¿no es cierto? Que significa aumentar los ingresos de la población. Perón lo decía de una manera incluso más humana todavía, ¿no? Es impostergable expandir los ingresos de las familias de menores recursos, porque esa es la verdadera demanda nacional, por lo tanto el verdadero motor del desarrollo. Porque cuando hay plata, esto se dice así, ¿no? O sea, muchos comunicadores lo han dicho de esta forma. Es decir, cuando hay plata en la calle y aumentan las posibilidades de consumo, las empresas también tienen que vender más, y entonces aumenta la producción, se genera un incremento de la producción industrial, y ahí se enlazan los distintos sectores de la economía, la producción, la distribución, el comercio. Entonces, la intermediación también obtiene ganancias cuando aumenta la actividad, aumenta el nivel de empleo y también aumenta la recaudación del Estado, porque el Estado recauda en un 75% aproximadamente directamente del nivel de actividad, a través de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones. Entonces, esto que Keynes llamaba efecto multiplicador, y que lo repetimos, siempre que hablamos de esta cuestión, tiene que ver con el mecanismo
para que la economía genere un efecto de, ¿cómo se llama?, espiral expansiva, ¿no?, hacia arriba, y no una espiral recesiva hacia abajo. Julián, en el informe de UNICEF que se conoció en el día de ayer y donde habla justamente de que el 50% de los niños, niñas y adolescentes en el país son pobres, el 50%, la mitad, hace referencia, sin embargo, a que hay muchos programas sociales en el país y que, sin embargo, esto no ha alcanzado. ¿Por qué sucede eso? Porque, digo, desde aquí también, a diario, diría yo, hablamos de todos estos programas sociales que se implementan hace años ya y, sin embargo, parece no alcanzar. O bien, el dinero está mal destinado. ¿Cuál es la razón por la cual, de hecho, en el informe se nombra y se hace referencia a la gran cantidad de programas que tenemos? Bueno, hay 2 o 3 cosas que tienen que ver con esa pregunta. Bueno, una tiene que ver con la evolución, ¿no es cierto? Es decir, si teníamos un 30% de niños en situación de pobreza y ahora tenemos el 50%, no es que nos estamos preocupando porque no podemos bajar del 30%. Digamos, por supuesto, tenemos un problema estructural, como lo dice la UNICEF, eso es correcto. Ahora, lo grave, lo severo, y lo extremadamente preocupante es que haya subido del 30% al 50% en tan solo 4 años, claro, ¿no es cierto? Y con respecto a los mecanismos y a la asignación, bueno, es perfecta la cita que hice de una frase de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Con la plata que se le da a los sectores especulativos, durante una semana alcanza para todo un año de medicamentos gratuitos a los jubilados, ¿no es cierto? O sea, ¿a dónde va el presupuesto de gastos del Estado? O sea, si va a inversión social o va a intereses de deuda pública, por supuesto que no es lo mismo. Y hay promulgada una ley de emergencia alimentaria que tiene como prioridad primordial y principal garantizar el derecho a la alimentación y a la correcta nutrición. Y sin embargo, durante estos últimas semanas, semanas, meses, sí, ¿no? Desde que está esta prórroga, digamos, que se va a continuar hasta el 2022, pero hay incumplimiento con la asignación de presupuestos, ¿no es cierto? Porque había que aumentar un 50% las partidas destinadas a alimentación. Para esto va dirigido, digamos, tiene muchos canales, tiene muchas formas de direccionamiento esto. Una, por ejemplo, tiene que ver con los comedores, con los merenderos, con distintas organizaciones y organismos que están destinadas justamente a cubrir este problema. Y no están hechas las asignaciones de partidas adecuadas, es decir, los incrementos del 50% no se han dado, los incrementos... O sea, lo que se distribuye, he leído algunos comentarios que hablaban de, y nos llega solamente arroz, fideos y polenta, y no nos llega leche, y no nos llega carne. Entonces, no solamente es poner como la dinero, canasta del PAM, y hemos tenido acá 2 jubiladas, sí, claro, que nos trajeron, de hecho, la calidad de los productos que reciben. Los productos son escasos, de los pocos productos que tienen, la calidad ahí realmente se puede corregir, pésima, incomibles. O mejorar eso con lo que decías, Raúl, la tarjeta alimentaria, digamos, porque ahí puede ir a comprar... Teóricamente van a participar nutricionistas. Narda Lepe fue muy impactante el otro día en la reunión, según me contaron. Le quería preguntar, esta tarde se supone que Alberto Fernández va a hablar con Cristalina Georgieva, la titular del FMI. ¿Qué se le puede decir? Digamos, que ya no sepa, que ya no sepa. No, además, porque tenemos una situación de la deuda muy fuerte. En los primeros 6 meses del gobierno de Alberto Fernández, 34.000 millones de dólares. Tenemos que pagar más de 30.000 millones de dólares con apenas 11.000 millones pregunta, ¿no? Disponible, claro. Y bueno, ahí Alberto Fernández lo dijo, las conversaciones, pese a lo que muchos sospechan, están yendo mucho más rápido de lo que se piensa. Y como es una negociación, no tenemos por qué apurarnos. Y hay una consigna que forma parte de nuestra historia, que es una frase que dice: no vamos a pagar las deudas con el hambre de nuestro pueblo. Y la frase sigue, ¿no? Si quiere que les paguemos, déjennos crecer. Y de alguna manera es el único mecanismo a través del cual podemos afrontar esta cuestión, porque si no, en unos pocos meses entramos en cesación de pagos y la situación va a ser aún más alarmante porque se cortan los créditos de todo el mundo. Porque hay sectores que dicen, bueno, tiene que haber una quita, y otros dicen, no, tiene que ser sin quita.
Es que las dos... Alberto creo, ¿no? Que yo entiendo... Fernández dice que sin quita, ¿no? Y sí, porque de entrada no quiere anunciar algo que moleste, digamos, o que turbie ya la negociación desde el minuto cero. Sí, hay varias cuestiones. Por un lado, la pregunta que hicimos antes, ¿no es cierto? Es decir, entró tanta plata, ¿no? La deuda externa en moneda extranjera aumentó del 12% del PBI al 60% del PBI. También hubo una disminución del PBI, ¿no? Porque se compara deuda contra PBI en dólares, y el PBI, que en el 2015 era de 600.000 millones de dólares, ahora es 400.000 millones de dólares. Entonces, vos haces el cociente deuda dividido PBI, y por supuesto que además tenés un efecto expansivo porque el denominador es menor. Pero también la deuda subió, lo digo redondeado más o menos, la deuda externa moneda extranjera de 60.000 millones de dólares se cuadruplicó a 240.000 millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? Porque no hubo una mejora en infraestructura, no hubo una mejora en las condiciones sociales que antes decíamos. Entonces, por un lado, por supuesto, decimos, la quita es algo primordial, porque ¿dónde está esa plata? Nosotros no la hemos visto. Ahora, por supuesto que tiene que haber quita, tiene que haber lo que el gobierno de Mauricio Macri hizo, que fue reperfilamiento, lo llamaron ahora, ¿no? Es decir, postergación de vencimientos inmediatos. Esto va a ser indispensable, así que, bueno, todas esas cuestiones están en línea con pensar en una mejora. Y otra cosa, ¿no? Porque tiene que ver con, una cosa es deuda financiera y otra cosa es deuda por inversiones productivas, ¿no es cierto? Durante los últimos meses del gobierno de Macri se entregaron cerca de 20.000 millones de dólares a los bancos y al sector financiero especulativo, y se estaba evaluando que la financiación de la tercer central nuclear de nuestro país costaría cerca de 9.000, 10.000 millones de dólares, o sea, menos que la mitad de lo que Macri le dio a los bancos en los últimos tiempos, ¿no? Gracias, Julián. Hasta cualquier momento. Alexis, información del deporte. Vamos a analizar este partido de Argentina. Empate, Ale. Vamos a analizar exactamente el último amistoso.